Yepa, ¿qué tal, amantes de la Publi? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Publi Mola. En el vídeo de hoy de nuestra serie sobre los briefings vamos a ver todas, todas las partes que puede, no debe tener un briefing. Muy bien. ¿Qué partes puede tener un briefing en publicidad? Pues este es el título del vídeo de hoy, todas las partes de un super briefing. Y como estáis viendo en pantalla, esto va a ser un vídeo épico. Probablemente Yeah. va a ser un vídeo largo y espero que sea un vídeo que os aporte mucho valor y que os ayude mucho. Así que espero que decidáis quedaros hasta el final para verlas todas y también espero que si os satisface el ejercicio apoyéis el canal con una suscripción, con un like, compartiendo el contenido con vuestros colegas del sector y en general dándonos vuestro amor también en comentarios y en todas las formas sociales Ecstasy. que se os ocurran. Muy bien. Antes de empezar, déjame decirte que si no tienes claro lo que es un briefing, tenemos una playlist en el canal en la que explicamos qué es un briefing, qué funciones deben cumplir los briefings y también tenemos un vídeo en el que te explica cómo hacer un muy buen briefing en 5 pasos. Todos estos vídeos te los estoy dejando enlazados en las tarjetas y también los encontrarás en la descripción o si navegas por el canal. Así que bueno, si acabas de llegar al canal y no conoces estos contenidos, puede ser interesante que empieces por estos primeros vídeos sobre los briefings antes de llegar a este vídeo, que es un ejercicio mucho más exhaustivo sobre todas las partes que puede contener un briefing y en el que ya vamos a dar por supuestas todas las cosas que hemos explicado en estos vídeos anteriores. Te lo dejo a tu decisión y empezamos. Primer consejo que te voy a dar. Cuando vayas a hacer un briefing, no te pongas a rellenar una checklist. Este ejercicio en el que hoy vamos a repasar un montón de alternativas que pueden estar presentes en un briefing, realmente es un ejercicio para abrirte la mente, para que tú veas todas las potenciales opciones, para que tú veas todos los caminos, para que tú tengas el máximo de herramientas posible. Pero en ningún caso un briefing tiene que ser una checklist ya prediseñada. Cada briefing te va a pedir la información que te va a pedir y todo lo que no sea necesario, mi recomendación es que no lo pongas. Finalmente, antes de empezar, estas son realmente todas, todas las partes que puede contener un briefing. Pues no, por supuesto que no, porque un briefing es un ejercicio que también es un ejercicio creativo y estratégico, y cada planner hace los briefings como quiere. Y de hecho, los grandes planners tienen formas de hacer briefings muy diferentes y muy creativas. Y de hecho, en el canal, en próximos vídeos, te voy a enseñar briefings de agencias que no cumplen ninguna de las reglas que vamos a ver aquí, sino que usan modelos completamente alternativos. Pero como se suele decir, para romper las reglas tienes que conocerlas. Y esto, digamos que sería la base fundamental de todas las partes que compondrían un briefing, digamos, entre muchas comillas, normal. Un briefing grande, pero normal. Conocer todas estas partes, conocer todos estos puntos, te dará muchísimas herramientas para cuando te pongas a trabajar. Luego, si tú decides innovar, pues todo este ejercicio te habrá servido sin lugar a dudas. Muy Yeah. bien, sin más dilación, vamos a ver los puntos que vamos a repasar y como son muchos puntos, son 25 temas los que voy a mencionar en el vídeo de hoy, he decidido dividirlos en estos 3 bloques. El bloque situacional, el bloque estratégico y el bloque ejecucional. Como veréis, por el tipo de puntos que hay en cada uno de los bloques, pues el bloque situacional es más de, como ya su nombre indica, situar a los creativos ante el tipo de trabajo que van a tener que enfrentar. El bloque estratégico es donde hay una mayor aportación de valor por parte de los planners, por parte de los estrategas. Y finalmente, la parte ejecucional es donde entramos más en temas relacionados con el puro desarrollo de la tarea que tenemos por delante. Lo veremos en detalle, así que esto es simplemente un mapa de todos los puntos que vamos a ver para que os situéis y sepáis lo que os viene por delante. Muy bien,
empezamos sin más dilación con el bloque situacional y con el primer punto, que no es otro que el contexto. El contexto que puede ser referente a la marca, referente al sector o incluso referente a un momento social, a un momento político, a cualquier cosa. Realmente el contexto puede ir desde algo muy intrínseco a nuestro briefing por tratarse del propio cliente o completamente extrínseco por tratarse de un tema, como decía, global sociopolítico, por ejemplo. Entonces, el contexto van a ser esos elementos contextuales a nivel social, a nivel económico, político o tecnológico, por ejemplo, que condicionan la estrategia de comunicación de nuestros clientes y el output que se espera de la agencia en este briefing. Ejemplos de temas que podemos referenciar en el contexto. Por ejemplo, una crisis económica, una nueva legislación como pueden ser tasas de consumo en un producto, que va a afectar a la forma de comunicar este producto. Un colectivo particularmente sensible a un determinado tipo de mensajes. Una necesidad social que hace que haya una particular demanda de un determinado producto o servicio. Por ejemplo, tiempos de COVID, pues todo lo que eran plataformas de streaming, por un tema contextual, su demanda se incrementó muchísimo. Pues esto es una cosa que si tenemos entre manos un brief para una plataforma de streaming de contenidos, lo tenemos que tener en cuenta. No es una situación normal, es una situación excepcional en la que, por el contexto, nuestro producto goza de una demanda superior a la media y esto va a condicionar la forma de comunicar este servicio o este producto. Bien, una cosa que sí que quiero deciros sobre el contexto es que los briefings deben contener la información necesaria, pero no más. Es decir, las cosas que tenemos que rescatar en este punto del contexto siempre tienen que ser cosas que realmente sean importantes para la tarea, para el brief que tenemos que desarrollar. No podemos aquí hacer una historia contemporánea y contarle a los creativos millones de cosas que no van a ser importantes luego en el desarrollo de la tarea. Si no es importante, si no es necesario para desarrollar la tarea, es una información que no necesitamos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a los puntos 2 y 3 que he juntado. Reto, punto 2, problema, punto 3. Los he juntado porque en cierto modo responden a una misma lógica. Responden a la lógica de que se trata de una barrera o dificultad que deberemos enfrentar en nuestra estrategia de comunicación, que deberemos abordar con el output de este briefing. En el caso del reto, digamos que suele plantearse como una meta que debe ser alcanzada en positivo, y en el caso del problema suele plantearse como un elemento negativo que condiciona la capacidad que tenemos o las posibilidades que tenemos de alcanzar los objetivos que nos ha planteado el cliente. Con lo cual hay una ligera diferencia. El reto es, podríamos poner como ejemplo, tenemos que convertirnos en el tercer player del mercado. Esto tiene la barrera intrínseca de que no lo somos, pero está planteado en positivo. Tenemos que convertirnos en el tercer player. El problema está más planteado como, por ejemplo, tenemos una percepción de calidad-precio muy baja. Esto es una cosa que es una barrera, pero está planteada como un elemento negativo que debemos sortear, que debemos compensar, que debemos resolver con el output de este briefing. Aquí, como os he repetido al principio y voy a repetir seguro durante el vídeo, no estamos hablando de que tú cuando vayas a hacer un briefing tengas que llenar una checklist con todos estos puntos. De hecho, lo más probable es que muchos de estos puntos sean excluyentes. En muchos casos, plantear el problema va a ser suficiente y no va a ser necesario plantear el reto o viceversa. Va a ser suficiente con plantear el reto y no el problema, o incluso no va a ser necesario plantear ninguno de los dos. Simplemente con la tarea ya vamos a tener suficiente exposición de lo que necesitamos. Sin embargo, como te digo, lo que quiero hacer en este vídeo es exponerte todas las opciones para que lo tengas en la cabeza y puedas utilizar este material casi a modo de checklist para decidir rescatar aquellos apartados con los que te sientas más cómodo y que más te convengan para el ejercicio que tengas que realizar. Perfecto. Vamos a pasar al punto 4, que son las oportunidades. Y esto es algo muy interesante. Podríamos decir que las oportunidades están relacionadas con el contexto y que son elementos de los que podemos aprovecharnos para que la campaña, la estrategia, la pieza, la idea, lo que sea que estamos brifando,
pues mejore o alcance sus objetivos de una mejor manera. Como su propio nombre indica, pues son oportunidades que tenemos. Y estas oportunidades pueden ser, de la misma forma que decíamos en el contexto, de carácter intrínseco o extrínseco. ¿Esto qué significa? Que pueden ser oportunidades propias de nuestro cliente o pueden ser oportunidades que nos brinda el contexto, el momento en el que estamos. Por ejemplo, tenemos más budget disponible a nivel de media. Esto es una oportunidad respecto al pasado, ¿no? Imaginémonos, vamos a hacer una campaña, oye, tenemos más dinero que el año pasado cuando hicimos esta misma campaña. Esta misma campaña en estas fechas o esta misma campaña para este tipo de producto. Bueno, esto es una oportunidad intrínseca, ¿no? Es nuestro cliente que nos está liberando más budget y esto pues nos permite pensar ideas más grandes o tener ideas que, teniendo en cuenta que podemos ir a buscar un alcance mayor. O, por ejemplo, uno de los grandes competidores ha desaparecido y ha liberado una cuota de mercado. Esto es una oportunidad de naturaleza sectorial, no es puramente de nuestro cliente, sino que es en el sector, uno de los players se ha caído y por tanto hay un pool de clientes que pertenecían a esta marca que ya ha desaparecido que podemos intentar captar con esta campaña. O, por ejemplo, hay una creciente demanda de un tipo de productos o servicios que nuestros clientes están en situación de ofrecer. El mismo ejemplo que poníamos antes, situación COVID. Tú tienes una empresa que, por ejemplo, comercializa material de yoga online, pues tú tenías un mercado antes del COVID y después del COVID tu mercado se ha multiplicado muchísimo, se ha multiplicado exponencialmente porque han nacido la necesidad para muchas personas de empezar a practicar yoga en casa, con lo cual van a necesitar material de yoga y tú, si eres capaz de servirlo online, pues estás en una situación que contextualmente tienes una oportunidad muy grande. Así que, como vemos en esta sección, podemos hablar tanto de oportunidades propias del cliente como de oportunidades sectoriales, como de oportunidades que tienen más a ver con el contexto global. Muy bien, vamos a pasar al punto 5. Y este también tenemos que tener en cuenta que solo vamos a rescatar este tipo de información cuando realmente aporte un valor y sea interesante para que los creativos lleguen al tipo de outputs que necesitamos. Si no, todas estas cosas deberemos obviarlas porque no tendrá sentido cargar el briefing con tanta información adicional. Pero bueno, de nuevo, esto es para que tengamos en cuenta todo lo que podemos considerar. Y el punto 5 es el histórico, la información que puede ser relevante al respecto de hechos pasados y que de nuevo pueden ser hechos pasados a nivel sectorial, de categoría, a nivel de contexto político o económico o a nivel de la trayectoria de nuestro propio cliente. Este último punto es muy importante. Conocer de dónde venimos a nivel de marca es una cosa importante a la hora de plantear cuáles van a ser nuestros próximos movimientos y es una cosa que puede ser interesante plasmar en un briefing. Sobre todo ahora, en una época en la que la relación entre los clientes y las agencias cada vez es más corta. Esto aprovecho para desviarme un poco del tema para comentar esto, pero bueno, me parece que en este punto es interesante esta reflexión. Antes las relaciones cliente-agencia eran más largas. Digamos que la media, ahora no lo recuerdo, pero creo que estaba entre de 7 y 10 años. Ahora el average de tiempo en el que permanecen juntos un cliente y una agencia está entre los 3 y los 5 años. Esto significa que una agencia tiene muy poco histórico de su cliente, porque realmente recibes una cuenta, estás 3 años con ellos y si ya la pierdes, pues es que has tenido muy poco tiempo para saber de ellos y sabes muy poco sobre todo lo que ha ocurrido en el pasado. Será nuestra función como planners recopilar esa información y transmitirla en los casos en los que sea importante. Por otro lado, bueno, hay elementos a nivel de histórico, también, como decíamos, tanto sectoriales como contextuales, que pueden ser interesantes de añadir y de valorar, ¿no? Por ejemplo, estamos en un mercado que lleva X años estancado o decreciendo. Esto puede ser importante a la hora de plantear una estrategia de comunicación y esto es un componente, es una información de histórico a nivel sectorial. O, por ejemplo, la última vez que hubo una tasa de paro parecida, la venta de este tipo de artículos disminuyó un tanto por ciento. Pues esto es una información que puede ser muy relevante a nivel de histórico, pero que es de naturaleza más contextual, sociopolítica, global y económica, ¿no? Entonces, bueno, en este apartado
podremos ir recuperando esas informaciones que sean más importantes para ese brief en concreto, pero que tengan que ver con hechos pasados y cómo lo aprendido en el pasado puede afectar a el reto que enfrentamos en el presente. Bien, pasamos a los puntos 6, 7 y 8, que de nuevo he unido en una única diapositiva, porque si bien son cosas claramente diferentes, como veréis, están relacionadas. El punto 6, y este prácticamente podemos decir que es el punto que seguro deberá figurar en un briefing, o casi seguro, es el de la tarea. ¿Cuál es el trabajo a desarrollar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el output que se espera? Y en este campo, pues puede ser desde lo más pequeño hasta lo más grande. Aquí he puesto ejemplos: una estrategia de contenidos orientada a un determinado target, una campaña integral para trabajar la percepción de calidad, puede ser un content plan, puede ser una campaña para el lanzamiento de un producto, puede ser el reposicionamiento de una marca, puede ser un post de Instagram. De lo más grande a lo más pequeño, ¿de acuerdo? Punto 7. Objetivos. ¿Qué es lo que trataremos de conseguir con este trabajo? Por ejemplo, incrementar la consideración de este target sobre un determinado producto. Esto podría ser un objetivo vinculado a lo que comentaba antes de la estrategia de contenidos. Con una estrategia de contenidos intentar reforzar la consideración del producto por parte de un determinado target. O, pues si decíamos hacer una campaña para trabajar la percepción de calidad, pues como objetivo podríamos tener mejorar la percepción de calidad-precio. Bien, el punto 8 son los KPIs, Key Performance Indicators. ¿Estos qué son? Son básicamente indicadores que utilizaremos para medir los resultados obtenidos, es decir, métricas concretas que vamos a analizar para comprobar que los objetivos se están cumpliendo. Entonces, como veis, aquí os he puesto varios ejemplos: clics a la web, búsquedas branded, registros, ventas. Aquí he puesto ejemplos muy de marketing digital, pero bueno, podrían haber ejemplos de más de negocio, como market share o penetración o ventas o lo que sea. Entonces, como veis, los objetivos, que es el punto 7, están vinculados a la tarea, y los KPIs están vinculados a los objetivos, de modo que todo queda ligado, y por eso he unido estos puntos en una única diapositiva. Bien, acabamos con el bloque situacional con estos dos puntos: el punto 9, que es el target, y el punto 10, que es el buyer persona. Y de nuevo, estos son dos puntos que he fundido en una diapositiva porque están relacionados o guardan parecidos. El target es el público objetivo, es la definición del grupo poblacional al que dirigiremos nuestros esfuerzos de comunicación. Y aquí podemos poner desde referencias demográficas, sociales, económicas, políticas, culturales, de comportamiento, cualquier cosa que nos sirva para definir cómo es este grupo de gente que puede ser nuestro potencial cliente o al que trataremos de convencer con nuestros esfuerzos de comunicación. El buyer persona, que es el punto 10, es un ejercicio que está relacionado con el target, pero a nivel formal es diferente, ya que el buyer persona es un retrato robot de diferentes perfiles concretos de potenciales compradores. Vamos a detenernos un momento para marcar brevemente la diferencia entre estos dos puntos. El target podría ser, por ejemplo, mira, pues buscamos mujeres que estén en una determinada franja de edad, por ejemplo, pues que estén entre los 35 y los 55 años, que vivan en núcleos urbanos, que tengan un poder adquisitivo más o menos en estos rangos, que tengan unos intereses de este tipo, que tengan, que estén casadas o en pareja, pero que no tengan hijos. Y esto podría ser la definición de un target. Si os fijáis, estoy definiendo un grupo poblacional, ¿vale? Estoy dando unos trazos dentro de los que se podrían encabir muchísimas personas que más o menos responden a estas ideas. El buyer persona es un ejercicio que se hace para darle más concreción y real y digamos darle más matices al target, y es crear retratos robot inventados dentro de este target para identificar insights o para obtener información más detallada
sobre estos potenciales compradores, ¿no? Entonces, tomando este mismo ejemplo, dentro del buyer persona podríamos crear un buyer persona de una chica inventada que fuera María, que es una chica que tiene 40 años, que está divorciada, que vive en Barcelona, que trabaja como administrativa en una multinacional, que por las tardes juega pádel, que va a visitar a sus padres 2 veces en fin de semana. Entonces, si os fijáis, es dar mucho detalle a cómo podría ser el tipo de persona que nos compra. Y lo que se suele hacer con el buyer persona es hacer este ejercicio varias veces para capturar, digamos, diferentes tipos de perfiles que podrían estar en esta definición más amplia que es el target, ¿vale? Bien, bueno, yo creo que este punto ha quedado claro y a partir de ahora ya empezamos a entrar en el bloque estratégico, empezamos a entrar en el bloque donde los planners realmente disfrutamos de hacer un briefing. Bien, empezamos con el primer punto, que son, valga la redundancia, los puntos de partida. Punto 11, los puntos de partida. ¿Qué son los puntos de partida? Los puntos de partida son reflexiones que utilizan diferentes palancas de información, que pueden ser palancas que hayamos detallado previamente en este bloque situacional o que directamente hagamos aparecer en esta parte de los puntos de partida, en las que, por ejemplo, utilizamos cosas como elementos del contexto, una determinada interpretación que hacemos como planners sobre el target, histórico de la marca, necesidades de la marca o de la categoría. Utilizamos todo esto para establecer una línea de pensamiento a partir de la cual se puede desarrollar, sea un planteamiento estratégico o unos primeros pasos del camino creativo. No sé si esta definición te ha resultado un poco abstracta, así que déjame volver a elaborar un poco sobre el tema. Lo importante aquí son las palabras subrayadas de lo que estás viendo en pantalla. La palabra reflexión, es decir, cogemos una serie de ideas y las maduramos para convertirlas en la siguiente parte subrayada, en una línea de pensamiento. Y a partir de allí se puede empezar a trabajar, se puede empezar a desarrollar, sea la estrategia, sea el camino creativo. Bien, si no os queda claro, pues bueno, lo podéis comentar en comentarios y podemos profundizar sobre este tema en futuros vídeos, ¿vale? Es un tema que es un poco difícil de comentar en abstracto. Quizás en algún día en el futuro hacemos un planteamiento de puntos de partida con algún ejercicio real o lo que sea. Si os parece interesante, nos lo decís en comentarios. Bien, vamos a pasar al punto número 12. Importantísimo, divertidísimo, el punto de los insights, ¿vale? Un punto que no vamos a tratar en este vídeo porque tienes en este canal una playlist en la que hablamos en detalle sobre los insights. ¿Qué es un insight? ¿Qué no es un insight? ¿Dónde encontrar insights? Tienes incluso vídeos en los que sacamos insights de novelas de Chuck Palahniuk. Vaya, creo que si te mola este tema, te va a gustar. Te lo estoy dejando enlazado en las tarjetas, descripción, ya sabes, ¿vale? Busca la playlist y míratela porque yo creo que es un contenido que te va a gustar si te está gustando el tipo de vídeo que estás viendo ahora mismo. Bien, punto 13, el punto de la estrategia. Y esto es un tema que evidentemente no podemos explicar aquí. El vídeo este sería interminable si tenemos que explicar todo lo que es hacer una estrategia de comunicación o una estrategia para una campaña, ¿vale? Tendremos contenido en el canal en el que hablaremos de planteamientos estratégicos, consejos, ideas, así que ya te lo he dicho, suscríbete, quédate con nosotros y el contenido te irá llegando para que te sigas formando en este maravilloso campo que es la estrategia en publicidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar al punto 14. El punto 14 es el rol de la marca. ¿Qué significa el rol de la marca? Pues es el papel que queremos que juegue esta marca al respecto de lo que nos están brifando. Y esto puede hacer referencia a muchas cosas. Puede hacer referencia a cuál queremos que sea el rol de la marca en la vida del target, o al respecto de una tensión social, al respecto de una determinada oportunidad de mercado, al respecto de una dificultad que presenta el contexto.
Es decir, este rol realmente lo podemos pivotar en función de cuáles son las necesidades y los objetivos a los que nos estamos enfrentando con este brief. Si es un reposicionamiento entero de la marca, si es el lanzamiento de un nuevo producto, si es pues intentar entrar en un nuevo nicho o pillar un nuevo target. Bueno, pues en función de todo esto va a cambiar el rol que le querremos dar a la marca y a la campaña. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Vamos a democratizar el acceso a un determinado servicio o nos convertiremos en un facilitador de la vida de todos aquellos que tal, o abanderaremos el cambio y siempre iremos a la vanguardia para traer constantes novedades. Si dijéramos, oye, pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? Productos ecológicos. Los productos ecológicos en los supermercados sabemos que son bastante más caros que los productos normales. Imaginemos que tenemos un briefing para una campaña de un cliente que va a tener productos ecológicos al mismo precio que tendrían productos no ecológicos. Pues podríamos decir que el rol de esta marca va a ser democratizar este acceso de los productos ecológicos para esa gente que normalmente no tendría dinero para pagarlos en otras marcas, ¿no? Lo que comentábamos antes de un e-commerce de yoga, oye, pues nos convertiremos en un facilitador para que todo el mundo pueda hacer yoga sin tener que ir a un centro de yoga, porque les vamos a facilitar el acceso a materiales de entrenamiento, a muy buen precio, online, lo pueden recibir en su casa, además tenemos tutoriales y vídeos para que lo puedan hacer y seguir clases, con lo cual vamos a cumplir este rol facilitador. Por ejemplo, la misión de Nike, para ejemplificar el tercer punto, es traer constantemente innovación a los atletas y ayudarlos en la práctica del deporte. Bueno, pues esto es un poco el rol de Nike al respecto de los atletas. Les quieren traer innovación constantemente. Esto también sería un rol de marca, ¿vale? Bueno, aquí, como habéis visto, hay diferentes ejemplos para que os hagáis una idea de qué puede ser el rol y, como os decía, esto puede hacer referencia a diferentes cosas, a un momento concreto, a un target concreto, a una campaña concreta, etcétera, ¿vale? Perfecto. Vamos a pasar al punto número 15, que es el tono. Y el tono es cuál es la forma de hablar de la marca, cómo se comunica la marca. Y este punto no hace tanto referencia a las cosas que decimos, sino cómo las decimos. Para separar un poco los puntos 14 y 15, y de paso creo que es una forma también de darle un poco de profundidad a la definición, podemos decir que el tono de la marca suele definirse con adjetivos. Aquí he puesto, por ejemplo, tono kind, que es pues amable, bold, que es atrevido, challenging, que es como retador, irónico, sofisticado. Esto podrían ser adjetivos que definan el tipo de tono que queremos como marca. Y luego el rol suele definirse con sustantivos. Lo hemos comentado antes. Facilitador, democratizador, motivador, challenger, ¿vale? Es más, se suele definir con sustantivos porque es más este tipo de acciones que queremos emprender como marca, el papel que queremos jugar. Bien, evidentemente estos dos puntos son independientes, están separados, pero tienen que estar conectados. Es decir, si queremos tener un rol democratizador, inclusivo y tal, no tiene sentido que tengamos un tono muy elevado, muy sofisticado, muy irónico, porque no casa con el tipo de rol que queremos cumplir. Así que, en general, son dos dimensiones que tienen que estar bien engranadas para que el mensaje sea coherente y la cosa funcione. Bien, vamos a pasar a los puntos 16 y 17, que de nuevo he unido en una única diapositiva porque están conectados y de nuevo son puntos un poco abstractos, así que voy a intentar explicártelo de la forma más clara posible, aunque a veces sin ejemplos puede resultar un poco difícil de entender, ¿vale? El punto 16 son los territorios. Los territorios son las áreas de comunicación o conceptuales que una marca puede explorar para resolver la petición de un brief. Y aquí tenemos que pensar en briefs grandes, ¿vale? Briefs de campañas grandes, briefs de reposicionamientos de marca bueno, estrategias de comunicación holísticas, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo real. Burger King está muy metido en el territorio de la inclusividad, ¿vale? Tienen el
Feel Your Way. Y bueno, quieren comunicar que ellos aceptan a todo el mundo y que Burger King, tú puedes realmente ser como quieras y ser tú mismo en un Burger King. Pues el territorio de la inclusividad, el territorio de la tolerancia, de la aceptación, de este Feel Your Way, sé quien tú quieras, pues también podría ser algo que pues se podría trabajar como un territorio, ¿no? A partir del cual se declinan acciones que van trabajando sobre este área conceptual. En cambio, las vías y los ángulos son formas de enfocar el desarrollo creativo de un briefing. Entonces, digamos que guardan relación con los territorios, pero si bien los territorios son más grandes, más abiertos, más difusos, más inclusivos, ¿no? Como su nombre indica, son áreas de pensamiento, áreas de comunicación o áreas conceptuales, las vías y los ángulos son más concretos, están más acotados al ámbito de ese briefing que estamos trabajando. Volviendo al ejemplo de Burger King, territorio, la inclusividad, sé tú mismo, puede ser como tú quieras. Una vía o un ángulo podría ser, vamos a quitar, por ejemplo, los letreros de los baños de hombre o mujer, porque como hay gente que no se siente ni hombre ni mujer, pues es un tipo de etiqueta que puede incomodar a la gente, pues los vamos a eliminar. Pues eso podría ser una vía a partir de la cual trabajar. O cualquier persona se puede casar dentro de un Burger King en estados donde el matrimonio homosexual no está permitido. Pues eso podría ser una vía o un ángulo a trabajar. No es una campaña, falta todo el revestimiento creativo. Esto un creativo lo cogería y lo convertiría en algo mucho más concreto y mucho más adecuado al brief, pero es simplemente para que entendáis los matices. El territorio, como veis, es mucho más grande, ¿no? Es la inclusividad, la tolerancia, aquí puede ser tú mismo. La vía o el ángulo es una forma de enfocarlo más concreta, ¿no? Es ya un camino para ir llevando eso, digamos, a lo que se podría acabar convirtiendo en los primeros pasos de un ejercicio creativo. Bien, vamos a pasar al punto 18, que son los mensajes del funnel. ¿Cómo estructuramos los diferentes mensajes de la campaña en función de las diferentes fases del funnel? Y este tema no lo vamos a tocar en profundidad porque tenéis un vídeo en el que os explico en gran detalle cuáles son las fases del funnel, cómo funciona el tema del funnel, qué tenemos que tener en cuenta. Lo tenéis todo allí, es un vídeo fantástico. Lo he dicho ya 50 veces, ¿vale? Tarjetas, descripción, id a verlo. Os va a encantar. Y suscríbete, ya que estás aquí, pues joder, si has llegado a este punto del vídeo y no te suscribes, no sé, tú mismo o misma. Bueno, vamos a seguir, que ya estamos acabando con el bloque estratégico. Y el punto 19, es muy interesante también, son las líneas rojas. Las líneas rojas son restricciones que los creativos o los planners o quien vaya a trabajar ese briefing tiene que tener en cuenta a nivel estratégico y creativo. Dicho de forma más sencilla, cosas que no se pueden hacer. Y esto puede incluir todo tipo de cosas. Palabras prohibidas, tipos de campañas o de ideas que el cliente no quiere, formas de apelar al target que el cliente no quiere, tipos de approach que no nos parecen interesantes. Y esto pues puede venir de diferentes partes. Puede ser una cosa que nace de cosas que sabemos del propio cliente o pueden ser líneas rojas que nosotros como planners, como estrategas, como personas que estamos definiendo ese briefing, establecemos porque tenemos claro que estratégicamente no nos interesa ir por ahí. Por ejemplo, pues yo qué sé. No utilizar, pues os pongo algunas muy típicas. No pensemos ideas con ofertas, promociones, descuentos, regalos, etcétera, porque el cliente no lo quiere hacer. O no pensemos ideas que puedan ser polarizantes con un determinado grupo político. Pues esto puede ser una línea roja normal. O no utilicemos esta palabra que puede ofender a un determinado colectivo. O no utilicemos este tipo de palabras que pueden tener connotaciones negativas para este tipo de producto o para este servicio. O no hagamos mención a este atributo concreto del producto porque es algo que tenemos testado, que a la gente no le gusta y como menos se hable del tema, mejor. Bueno, pues todas estas cosas son líneas rojas que también definiremos en el brief
para ahorrarnos trabajo y no tener que, revisando los outputs y las primeras propuestas de los creativos, decir, ostras, no, esto no nos sirve porque incumple estos temas que teníamos que tener en cuenta. Muy bien, hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta el bloque ejecucional. Os felicito a todos los que hayáis llegado hasta aquí porque sé que está siendo un vídeo denso, pero espero que sea un vídeo interesante. Ya queda poco, quedan las partes más tácticas del brief, pero es importante que las conozcamos, así que vamos a por ella. Venga, nos quedan 5 puntos, esto casi ya lo tenemos, y de los últimos 5 puntos, 3 están unidos en este chart y son muy sencillos. Primero, los deliverables, es decir, los outputs concretos, las piezas que hay que entregar. Podéis estar pensando, oye, pero antes nos has dicho el punto 6, la tarea, y aquí deliverables. Sí, son cosas un poco diferentes. La tarea podría ser más, por ejemplo, tenemos que lanzar una campaña o tenemos que desarrollar una campaña para el lanzamiento de este producto y vamos a activar estos canales que son las redes sociales, el no sé qué, no sé cuánto. Y hay que hacer pues la Big Idea, hay que hacer la diferente bajada para estos canales, para estos mercados, para estos países, etcétera. Los deliverables o los outputs es el detalle exactamente de la pieza que hay que entregar. Es decir, oye, necesitamos un guión de 20 segundos para el online vídeo, necesitamos un carrusel para Facebook, necesitamos unos stories para Instagram. Estos entregables, estos deliverables, son en detalle exactamente qué es lo que el creativo va a tener que pintar al final cuando ya tengamos claro la estrategia, la idea y todo el tema, ¿vale? Punto 21. Los canales en los que se activará la campaña. Esto también es importante. Esto está vinculado con los deliverables porque al final los entregables están relacionados con los canales que vamos a activar. Si va a haber radio, pues dentro de los entregables habrá una cuña. Si hay tele, pues habrá un spot. Si hay redes sociales, pues habrá post de redes sociales, ¿vale? Esto es así de sencillo. A veces, por ejemplo, se detallan los canales, pero no los entregables. Se dice, oye, necesitamos una idea que pueda vivir en Instagram, en Twitter, en Facebook, pero no se dice específicamente el formato porque se permite libertad creativa y se dice al creativo, oye, tú plantea cuál puede ser la mejor forma de aterrizar la idea, ¿vale? Punto 22, los formatos. ¿Y esto qué son? Estos son lo que se llama las specs, ¿vale? Las specifications para cada uno de los formatos que haya que desarrollar. Por ejemplo, si se ha dicho, hay que hacer un carrusel de Facebook, pues las specs podrían ser, el copy puede tener tantos caracteres, la imagen tiene que tener tantos píxeles, el botón va aquí y tiene que decir una de estas opciones. O sea, un poco cuáles son estos elementos relacionados con el formato que el creativo tiene que tener en cuenta a la hora de pintar la versión final de la pieza. Bueno, como veis, son cosas muy tácticas, pero en briefings, principalmente de campañas que tengan mucha carga de redes sociales y de cosas de digital, esta parte es muy importante, porque una vez tienes la idea, luego tienes que adaptarla exactamente a los formatos y además los formatos, como sabéis, en redes sociales cambian a menudo. Entonces, bueno, es algo que tenemos que prestar atención y ser finos también a la hora de bajarlo. Punto 23. Nos acercamos al final. Son las referencias. Las referencias son ejemplos de campañas, de piezas que pueden representar correctamente, que pueden servir de ejemplo, algo parecido, algo que, valga la redundancia, funcione como referencia de lo que estamos buscando en el presente briefing. Y no me voy a extender más en este punto porque os adelanto que cuidado con las referencias, ¿vale? Son un territorio pantanoso, es un territorio en el que yo he cometido errores groseros muchas veces y prefiero explicároslo con más detalle en otro vídeo, así que bueno, si el vídeo ya está subido lo tendréis enlazado y si no, pues ya sabéis, os suscribís y os enteraréis cuando aparezca. Punto 24 y 25. Timings y budget. Esto es bien sencillo, ¿vale? Timings, siempre la parte más dolorosa de cualquier briefing, cuando hay que entregar, cuando hay que presentar a cliente, y budget, que significa presupuesto, como sabéis, de cuánto dinero disponemos. El tema del dinero a veces no se comenta en los briefings, a veces es importante mencionarlo para dimensionar las posibilidades que tiene esa campaña. Por ejemplo, igual decimos, oye,
campaña para lanzamiento de un producto, de un coche, tal, y nos pensamos que tenemos un presupuesto para hacer algo importante y se plantean ideas que luego no se pueden llevar a cabo porque no hay dinero suficiente. O, por ejemplo, pues hacemos una acción que sea, pues, hacer un spot durante el intermedio del Barça Madrid y tal. Si, no, no, es que a nivel de medios no va a haber dinero para hacer televisión. Solo vamos a hacer, por ejemplo, digital. Entonces, este tipo de idea ya no nos sirve porque no entra dentro del presupuesto que tenemos previsto para el briefing. Todo esto es importante tenerlo en cuenta y saber transmitirlo a los creativos. No tanto desde el punto de vista de vamos a tener 25.849 euros, sino desde el punto de, hey, cuáles son las opciones que podemos contemplar y cuáles son las opciones que tenemos que descartar en función del presupuesto que tenemos disponible. Muy bien, pues ya estamos. Ha sido duro. Estos han sido los 25 puntos que puede, no debe, tener un briefing. Y de nuevo, repito, ¿son todos los puntos que puede tener un briefing? No, claro que no. Vamos a ver más en futuros vídeos. Pero bueno, ahora, si has llegado hasta aquí, premia tu propia dedicación y tu propia resiliencia con una suscripción, con un like. Y ya sabes, te esperamos aquí con más contenido de publicidad para que aprendas, para que te sigas formando, para que sigas mejorando aquí en la Publimola. Nos vemos.